Sí, a partir de, habéis dicho, a partir de 2014 es cuando empieza el conflicto, pero yo quería saber, si a lo mejor es ignorancia, creo que el conflicto empieza cuando se rompe el acuerdo de la Unión Europea Occidental, que acaba en 2011, y de a partir de ahí entonces, que es ya la OTAN la que manda, porque la Unión Europea Occidental es la unión de los países Más alto, David, para la cámara. Que pertenecían al Tratado del Atlántico Norte, que no eran europeos, más los ejércitos europeos que todavía no eran de la OTAN. Y yo creo que es a partir de ahí donde empieza la OTAN a tener su fuerza y no, como decís vosotros, a partir de 2014, yo creo, y la ignorancia, ¿vale? Gracias. Vamos a hacer cinco preguntas, está bien, y cortamos y luego, ¿no? ¿Alguien más había hablado? Antonio, ¿querías tú? Breve, por favor, y luego el compañero. Antonio. Lo que sí me gustaría es que se tratara, no sé si aquí o en otra próxima reunión, del papel que juegan, por ejemplo, el foro de Davos, en la, por ejemplo, promoción. Vemos que hay representantes que se supone, por ejemplo, aquí en España, que se supone, o en otro país, que se supone que son de izquierda, pero que, vamos, no se les ve por ninguna parte. Entonces, hay en ese foro de Davos, me parece que se crean unas listas de jóvenes líderes, y que dentro de, por ejemplo, por poner un ejemplo, la presidenta de Finlandia está dentro de esas listas, y supongo que otros muchos. A lo mejor el propio presidente nuestro formaba parte de esas listas y se les promociona porque el foro de Davos es una reunión de capitalismo y se les da dinero a los partidos para que pongan en sus listas en el orden que les interesa. Y por último, a ver si se trata también de los fines, por ejemplo, del foro de Davos, que tiene el deseo de reducir la población mundial. Eso sería interesante que se tratara. Están en ello. Están. Digo, la reducir la población mundial están en ello. Sí, se ve. El primero estaba, ¿cuál es tu nombre? Carlos. Carlos. Sí, quería preguntar, bueno, no sé si algo muy concreto, no sé si Paco o Javier pueden responder, quizás Javier porque estuvo ahí en Bruselas. A la cuestión del gobierno ruso, yo estuve en Rusia, acabo de ir ahora, y entonces he hablado con bastante gente. Porque la decisión que tomaron ahora, la última intervención, después de lo de los gasoductos, fue una decisión que estaba prevista en verano, pero que no se llegó a tomar, porque incluso yo creo que Putin no quería, o el partido de él. Entonces, no sé si tú, Paco, o Javier me podrían decir cuál es la posición del gobierno ruso, o sea, lo que es la Duma. Pues más o menos sé cuál es la del Partido Comunista Ruso, de la Federación, pero también hay más partidos ahí, son como 4 o 5. Respecto a esta cuestión de este ataque que ha hecho, el último que ha hecho Rusia en estos 2 o 3 días. Si hay alguna fisura o no sé, eso quería saber. Había alguien más que pidió y luego una persona más y cortamos un ratito para que den la respuesta y empezamos. Sí, que si no se acumulan demasiadas si no se cosas. acumulan a ver, ¿quién estaba antes tú? Yo soy Armando. Armando, fuerte Armando. Yo solamente quiero presentar una página web que he creado desde el principio de la operación especial y que vengo alimentando todos los días con blogs, con canales de YouTube, con artículos sueltos y con podcasts de diferentes países muy interesantes. Son artículos de análisis, pero como están organizados de forma temporal, podemos ir siguiendo, ¿no?, la evolución de los acontecimientos. Yo de verdad os recomiendo, la página es www.ucraniasincensura.com. Os recomiendo, obviamente, bueno, muchos están en inglés, pero sabéis que con el Google ahora se puede traducir, ¿no? Os recomiendo las intervenciones o el canal de YouTube de varios, por ejemplo, el coronel McGregor, ¿no? Que es un coronel jubilado norteamericano que analiza de forma muy crítica, ¿no?, la estrategia militar ucraniana y toda esa milonga de que los ucranianos están ganando la guerra. Hay varios ex agentes de la CIA que se han pasado al otro lado y profesionales de la seguridad norteamericana que tienen un canal y publican regularmente.
Hay gente, bueno, por supuesto digamos, las fuentes de información rusas oficiales y no oficiales, porque hay diferentes periódicos que se pueden también traducir con el traductor. Y luego hay una persona que recomiendo que se llama Andrei Martianov, que es un experto militar ruso que ha escrito hace unos años un libro muy importante que se titula Perdiendo la supremacía militar, está escrito en inglés. Y este hombre también tiene su canal de YouTube y graba cada 5 o 6 días un comentario sobre la situación militar, política, etcétera. También hace preguntas y contesta cuestiones como las que tú has hecho, ¿no? Relacionado digamos, dentro de Moscú, las diferentes interpretaciones, las diferentes discusiones en relación con la estrategia a seguir. Entonces, simplemente quería decir eso. Hay muchos canales de información alternativa, muchos son en inglés, no todos, pero con el traductor se pueden leer perfectamente. Os recomiendo que, no es porque he hecho yo la página no saco nada más que perder mi tiempo, ¿no? Pero realmente yo tengo la sensación de que quien quiere puede hacer un seguimiento muy sistemático y muy preciso basándose en la contrainformación que no ofrecen los medios convencionales. Muchas gracias. Ucraniasincensura.com www.ucraniasincensura.com. Muy bien. Vale. En primer lugar, el primer compañero que ha intervenido hablaba de cómo, ha hecho varias reflexiones, preguntas concretas, cómo llegar a la sociedad, ¿no? Cómo llevar a la sociedad el contradiscurso, ¿no?, que implica este tipo de actos y tal. Pues yo creo que haciendo este tipo de actos, ¿eh? Y por otra parte siendo activos en las redes sociales. Se puede decir que no tiene tanta importancia, yo creo que sí la tiene. Es decir, no podemos competir con la televisión, no tenemos ninguna televisión, todas las televisiones están controladas por quien lo está, sujetas a censura férrea, pero no controlan todas las redes sociales, todas las cuentas de todas las redes sociales. Por tanto, eso es importante. En las redes sociales yo estoy notando últimamente que están perdiendo la batalla de la comunicación. Es decir, cuando El País, El Mundo, el diario.otan, también llamado el diario.es, publican un tuit, tienen como 50 o 60 respuestas airadas llamándoles de todo menos bonitos y 3 o 4 me gustas, ¿no? Y eso es una tónica general, yo no sé qué sacan con esto, vamos, aparte de hacer el ridículo, ¿no? Pero eso indica que están perdiendo la batalla comunicativa, o es que somos unos pesados, no lo sé. Pero bueno, yo creo que hay que seguir incidiendo en eso, ¿no? Y por otra parte, claro, otro plano sería la acción política, pero estamos sin organización política. Hoy en España no hay ningún partido que sea una referencia transformadora, ¿eh?, que cuestione el capitalismo y que cuestione el mundo hegemonizado por Estados Unidos y a la OTAN. No lo hay. Lo vimos el día de la infamia, cuando el 90 y tantos % del Congreso se levantó en pie a aplaudir a Zelensky. Y hay alguno que dice que él se levantó pero no aplaudió, otro que hizo el pino, otro que no sé qué. Los únicos dos que hicieron lo que tenían que haber hecho muchos son los que se salieron del hemiciclo y no participaron de esa mascarada, como por otra parte hicieron los diputados comunistas en el Parlamento de Portugal, donde allí, con mucha o poca fuerza, siguen teniendo una referencia política de izquierdas. Entonces, claro, por tanto, sería muy importante reconstruir la izquierda transformadora. Esto va a ser un proceso largo, no se va a hacer de un día para otro. No va a ser una operación Podemos. La operación Podemos fue toda la derecha mediática vendiendo un producto, Antena 3, 4, La Sexta, no sé qué, no sé cuántos, en forma de bombardeo de saturación. Y claro, así yo me monto un partido cualquiera, claro. O opciones caudillistas, unipersonales, tipo operaciones tipo Macarena Olona o Yolanda Díaz. Eso no es una referencia política transformadora. Bueno, yo de momento me quedo aquí. Bueno, también planteaste una cosa, acabo contigo, que es el tema de la oposición en Ucrania. La oposición en Ucrania está ilegalizada. Los comunistas están perseguidos, están siendo encarcelados, han sido torturados, los que no han sido asesinados. Es decir, que el golpe de ultraderecha de Ucrania empezó con una masacre en la casa de los sindicatos de Odessa, en la que se cargaron
Quemaron vivos a 42 sindicalistas y comunistas ucranianos. Recordemos un dato histórico. No la primera, las dos primeras elecciones en Ucrania, tras la disolución de la Unión Soviética, el partido más votado, ¿sabéis quién fue? ¿Cuál fue? El Partido Comunista Ucraniano. En el referéndum sobre el mantenimiento de la Unión Soviética, en Ucrania hubo cerca de un 80% de votos favorables a mantener la Unión Soviética. Y ha habido un proceso sistemático de destrucción de toda oposición y de persecución violenta de toda oposición a un régimen. Y eso tiene un nombre, se llama fascismo. Es como si dijéramos, ¿qué pasa con la oposición en Alemania en tiempos de Hitler? Pues a verla la vía, claro, pero lo estaban matando. Bueno, pues yo también contesto a Diego y doy mi opinión sobre lo que decías, cómo sacar a la sociedad, la verdad. Yo creo que lo tenemos muy complicado. Y yo siempre alerté, ¿no? Cuando Izquierda Unida y el PC eran el PC, que por ejemplo esos pactos que se hacían de gobierno, nunca se incluía y se peleaba por los medios de comunicación. En los acuerdos, por ejemplo en Andalucía, etcétera, etcétera, y luego además vimos cuando Susana Díaz quiso acabar con esa coalición, empleó los medios de comunicación andaluces porque los controlaba él. Y nunca ha habido una intención clara de pelear de la izquierda institucional esos espacios. ¿Y por qué esos espacios son importantes? Porque llevan al 100% de la población. Al 100% de la población 24/7. Yo leí un estudio sobre la penetración de las redes sociales que hablaba de que, por ejemplo, Facebook puede llegar al 30% de la población, Twitter llega prácticamente entre el 7 y el 12% de la población. Es decir, no tenemos, por desgracia, capacidad de trasladar o de oponernos a esa gran estructura mediática que supone la televisión. Es cierto que puede ir cambiando por medio de las redes sociales, sobre todo porque la gente joven ya no consume televisiones ni radios, pero ellos se han dado cuenta de ello. Yo siempre cuento esta anécdota, ¿no? Dos anécdotas, ¿no? Hillary Clinton en una comparecencia ante el Senado pidiendo más financiación de los medios de comunicación estadounidenses frente al crecimiento sostenido brutal de Russia Today. Y ponía un ejemplo, la misma noticia en la página web de la CNN la habían visto 3 millones de personas, la misma noticia contada por Russia Today con su visión, más de 300 millones de personas. Por eso lo han prohibido. Por eso lo han controlado. Y otro que era Brzezinski en un foro hablando en aquellos momentos del principio del uso masivo de las redes sociales, de la preocupación que tenía él porque calculaba que un 20% de la población estaba teniendo debates que no debería de tener sobre lo que tenemos aquí. Y a ellos se han aplicado directamente. Acaba de firmar la Unión Europea, ha salido ahora el control absoluto de las grandes empresas de comunicación para que censuren, no para que cumplan los artículos de las constituciones europeas que dicen que protegen la libertad de información. Pero es que el propio gobierno más progresista de la historia ha creado un centro para combatir la desinformación que dirige un general. Y nadie se ha llevado las manos a la cabeza, ni por parte de la izquierda desaparecida, ni por parte de los periodistas, que ya cada día pienso que son menos periodistas porque me enervan profundamente ver el insoportable cinismo y el silencio frente a la censura de sus compañeros rusos o ante la detención de un periodista que estaba informando desde el otro lado y que no les convenía. Que puede ser lo que sea, pero es que Polonia no está cumpliendo ni siquiera la estructura judicial que vienen las normas europeas de protección de los detenidos. Y el gobierno más progresista de la historia no dice nada ni hace nada. No ha podido ver a su familia, no ha podido entrevistarse con su abogado. Y callan, y callan, y callan. Polonia, que era la más mala, ahora es la más buena. Perdona, han dicho que le ha visitado el cónsul. Sí, eso se hace hasta con un carterista, para que lo entendamos, vamos. El cónsul visita a cualquier preso de nuestra nacionalidad en cualquier país, o sea, no significa nada. Pero no hay una presión directa del gobierno, ni de los grandes medios de comunicación, ni de los propios periodistas, que son una pandilla de cobardes y de mentirosos, porque mienten sistemáticamente. Yo me ofendo profundamente
El otro día contaron como Rusia había atacado un convoy de refugiados y matando a 30 personas, y ese convoy de refugiados huía de ese avance en algunas zonas que ha tenido Ucrania y fue bombardeado por los propios ucranianos, contado por un periodista que pertenece al Partido Comunista, Bruno, que lo podéis buscar en internet, que estuvo presente. Y en cambio los medios de comunicación españoles y europeos contaban que habían sido los propios rusos, lo cual es alucinante. Exactamente igual que esas fosas comunes que habían hecho el propio ejército ruso para recoger a los militares ucranianos que no querían recoger ni hacer canjes los propios militares ucranianos. A ese nivel hemos llegado. Yo me ofendo profundamente con el periodismo español. Y cogiendo el gancho que ha hecho Paco, no tenemos ya lo que teníamos antes. Los sindicatos, las asociaciones de vecinos, a estas charlas se deberían de llevar ahí. Si tuviéramos unos sindicatos que claramente apostaran por lo que dice él, una transformación social y tuvieran un proyecto real para su país, que no lo tienen. No están enfrentados para nada al proyecto que he hablado antes de excepción neoliberal de la Unión Europea. Ningún partido, ningún sindicato. Y lo peor es que ni siquiera tenemos ya voces. Antes teníamos, cuando pasaban estas cosas, a Julia Anguita, a diputados o diputadas que contaban cosas, aunque no sirviera mucho en la acción institucional, pero por lo menos había un solo discurso. ¿Habéis escuchado algo de alguno de ellos explicando lo que pasa en Ucrania? Diciendo que la OTAN nos está conquistando totalmente, hablando siempre en contra de Rusia. Yo he hecho actos con Yolanda Díaz y le he contado lo que pasaba en el Parlamento Europeo y lo que me transmitían los militantes ucranianos. Y me retuiteaba. Me retuiteó cuando el ataque a los sindicatos. Y ahora se permite el lujo de apoyar al gobierno ucraniano y aplaudir a ese semifascista sionista que gobierna Ucrania cuando compara a Guernica con lo que está pasando en Ucrania. Entonces, claro, o cuando vemos nuestros representantes en Europa, yo que estuve en Europa, tenemos una diputada irlandesa, que no sé ni a qué grupo pertenece, que es prácticamente la única digna en la izquierda. Y salen sus discursos. Cuando trabajas de verdad. Yo trabajé y no paré. Y conseguí poner esos mensajes. Conseguí poner esos mensajes sobre Siria. Me fui también a Siria. Hice algo que no se podía hacer, entrevistarme con Bashar al-Assad 2 veces, ir a Alepo y constatar las mentiras que decían. Aquello que decía Solana, ¡ay, si Alepo cae, qué desgracia! ¡Qué desgracia, cabrón! Cuando Alepo la dominaban esa parte los terroristas yihadistas, que luego nos mataban a los ciudadanos europeos aquí, o sea, que absoluta desvergüenza. Entonces veo a los representantes que supuestamente son de izquierda, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no salen y dicen las cosas claras con las tradiciones y con la propuesta de principios que tenía la izquierda? Que tenía Julio, que tenían otros compañeros y que fueron claros en todas las intervenciones de la OTAN. ¡Qué peligro para este país! Porque claro que va a haber explosiones sociales, pero no hay izquierda. Y la va a recoger los que, no para mí, y lo digo así, claro, no son fascistas, son ultraliberales. Como puede ser Vox, como puede ser Meloni, como puede ser etcétera, etcétera, que son abiertamente pro-OTAN y pro-sionistas y pro-Unión Europea, por mucho que lo digan. La única izquierda que se ha mantenido algo y ha hablado claramente en contra de la OTAN y la Unión Europea, que yo sepa, ha sido Menensión. Que en otras cosas patina, pero en eso por lo menos se ha mantenido. Pero ¿dónde está el discurso que cuestiona la Unión Europea neoliberal o la OTAN en la izquierda de nuestro país? No existe. Entonces es muy difícil, no tenemos las estructuras, estamos desmontados. Decías, ¿Estados Unidos no puede perder? Pues ha perdido todo lo que ha empleado. Perdió la guerra de Vietnam, perdió realmente la guerra en Siria, puede que haya ganado la desmembración de Yugoslavia, pero las guerras militares, Afganistán, la derrota estratégica más grande que ha tenido, porque no la ha podido mantener. Entonces, ¿que no puede perder? Pues supongo que si no llegamos a un Armagedón, no como se diga, nuclear, va a perder esta guerra también. Sí, Yo sí. creo que la va a perder. Sí, sí. La oposición ucraniana, lo mismo que dice él. Nosotros fuimos de los pocos, los 4 diputados y diputadas que tenía Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, que nos salimos cuando intervino Poroshenko.
¿Sabéis por qué? Para protestar por la detención, tortura, encarcelamiento de los militantes y diputados del Partido Comunista que representaban el 14% de los votos en el momento en el país. Actualmente todos los partidos están prohibidos, incluyendo el partido que pertenece al Internacional Socialista, el hermano, en teoría, del Partido Socialista. Ahora hay una campaña para los dos gemelos que dirigen las Juventudes Comunistas en Ucrania, que han sido torturados y condenados a más de 10 años de prisión solo por disentir, ¿no? No sé si habéis visto los progromos que hay diariamente en las calles ucranianas, que atan a la gente a las farolas y las dejan morir de frío, sobre todo además empleándose con los gitanos, a los cuales le pintan la cara de color. Esa es la libertad que dice Borrell, que hay que elegir entre la libertad o la dictadura. Por lo tanto, yo sé dónde está la oposición ucraniana, desaparecida y torturada. ¿Guerra nuclear? Yo creo que no va a haber. Creo que estamos en un momento muy peligroso, porque Rusia ha tenido que poner en alerta su fuerza estratégica nuclear. Los Topol-M, sabéis que son los misiles balísticos intercontinentales que se mueven sobre vehículos de ruedas, han sido deslocalizados ya a lo largo de toda Rusia. Rusia no va a emplear el arma nuclear, en su doctrina nuclear no viene que haga un primer ataque, pero evidentemente se está enfrentando a 30 países y al país que tiene la fuerza convencional más grande de todo el mundo, que es Estados Unidos. A día de hoy la sigue teniendo, convencional estoy hablando. Entonces, mientras no haya un ataque sobre Rusia, mientras no haya la intervención directa de la OTAN, yo creo que no va a haber una guerra nuclear, pero Rusia tiene que defenderse y es lo que dijo. Las mentiras absolutas, vuelvo a reincidir en lo de la prensa, sobre el discurso de Putin. Yo me lo escuché de arriba abajo, si lo que contestaba era las amenazas de la primera ministra y de la ministra de Exteriores y Defensa británica, diciendo, no amenazaba con usar el arma nuclear, decía, tengan cuidado en amenazarnos, que nosotros también tenemos armas para defender la integridad territorial de Rusia. Por lo tanto, yo creo que no va a haber una guerra nuclear, pero hay gente que está agitando. Las declaraciones de Borrell hoy son espeluznantes, diciendo que si emplea una bomba nuclear, incluso aunque sea táctica, se aniquilaría el ejército ruso. Dice, pero estúpido, se aniquilaría la humanidad entera, porque evidentemente, además, los rusos están por delante en armas estratégicas hipersónicas por delante de Estados Unidos. O sea que no tendrían ni capacidad de respuesta, no solo por velocidad, sino por saturación. Es decir, que es una locura ese señor, el Borrell, que lo quiten ya de ahí porque es un pirómano absoluto. El ministro de Exteriores, Lavrov, decía el otro día, pero ese señor es diplomático. ¿No veis la frustración que nos han metido a Europa? Que ni siquiera hay un solo líder que esté llamando a negociar con Rusia un espacio de seguridad común que lleva pidiendo del Putin desde el año 2000. Desde el año 2000. Incluso pidió que se acabara la OTAN y se creara una estructura donde se integrara Rusia. Incluso cuando el escudo de misiles, ese que está dirigido contra Rusia, que la égida naval está en Rota, ¿sabéis? Fragatas F-100 y destructores Eilers-Brücke de Estados Unidos, que tienen en Polonia y en Chequia y en Rumanía los offshore terrestres. Ahí pidió Putin que Rusia participara con sus satélites, porque era un escudo antimisiles de Europa. Nunca han querido. ¿Y dónde están esas voces? Aunque empiezan a surgir. El ministro de Economía francés acaba de decir que ya está bien de que Europa se esté empobreciendo por Estados Unidos. Estados Unidos ha cerrado el círculo y el secuestro político de Europa militar y ahora mismo económico, ¿no? Y yo creo que va a tener reacción. Yo creo que... Había un par de cosas, más preguntas. David, sí. Alguien planteó algo de América Latina, ¿no? Sí, yo. Sí. Bueno, no me gusta esta palabra porque se abusa mucho de ella, pero lo de América Latina yo lo veo muy complejo. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, ha cambiado la estrategia estadounidense hacia su patio trasero, que era la América hispana o de habla hispana y portuguesa, mal llamada América Latina, que eso fue un invento francés, no habla latín, pero bueno, hablar español o portugués. Ha cambiado la estrategia. Obama inauguró su mandato dando un golpe de Estado de ultraderecha en Honduras, el mismo año, vamos, que tomó posesión.
pocos meses después. Y luego continuaron con una estrategia de golpes de ultraderecha que han salido regular, en muchos casos, y que han significado también un aumento de la conciencia social y la movilización. Entonces yo creo que la administración Biden lo que ha hecho es cambiar la estrategia. De los golpes de ultraderecha, ahora están planteándose tomar los movimientos progresistas. Y lo estamos viendo. Estados Unidos tiene 3 enemigos principales en nuestra América. Me gusta más ese término. Cuba, Venezuela y Nicaragua. En el resto de los países lo que se están planteando es comprar los movimientos sociales y los movimientos progresistas. Es decir, por ejemplo, el método Boric. Para que Estados Unidos no me dé un golpe de Estado, voy a darlo yo. Ese es el método Boric. Porque al final es una continuidad de la política de los anteriores gobiernos de derecha o ultraderecha. ¿Qué significa esto a la larga? Que le dan una alfombra roja a la ultraderecha para que gane las próximas elecciones. Y además generan desencanto y desmovilización. Por tanto, cuidado también con esta nueva estrategia de Estados Unidos en nuestra América. Cuidado con esa estrategia. Que la punta de lanza ha sido Chile, pero se me ocurre en otros países también donde pueden estar metiendo el cazo. Y luego sobre el tema del foro de Davos y los dirigentes prefabricados, ¿no? Sí, no, es que no es por ser conspiranoico, pero Sanna Marin, Trudeau, Macron, el susodicho Boric, por cierto, Sánchez y otros de aquí también, que todos imaginamos, son clones. Y son teóricamente personajes políticos que llegan aparentando ser progresistas y que a la hora de la verdad son todo lo contrario, ¿no? Sanna Marin, ayer planteó, ante una huelga del sector sanitario, que va a cambiar la legislación finlandesa para endurecer las sanciones contra los huelguistas, es decir, limitar el derecho de huelga. Esta señora supuestamente es socialdemócrata, ¿no? Yolanda Díaz estaba ilusionadísima con Sanna Marin cuando ganó las elecciones, ¿no? Los socialdemócratas suecos, los verdes alemanes. Los verdes alemanes, un partido que en su origen fue ecologista y pacifista, es el partido más belicista de Europa ahora mismo. Pero no de ahora. Cuando en la guerra de Yugoslavia, el ministro de Defensa era de los verdes. No sé si las bombas que lanzaban sobre Yugoslavia eran sostenibles, pero vamos, en fin. Pero sí, hay toda una generación de dirigentes occidentales que parecen prefabricados desde una especie de laboratorio de ingeniería social. Y luego, claro, en el caso de Sanna Marin y otros, cualquiera diría que no tienen unos dosieres gordísimos sobre ellos, porque ejercen un control absoluto. Bueno, ya hemos visto el último episodio de Sanna Marin con sus fiestas y todo esto, ¿no? Pero vamos a decir que los servicios de inteligencia funcionan, ¿no? Y si tú tienes un político que impulsas hacia un gobierno y además tienes un dossier importante sobre él, trapos sucios, tienes un control absoluto sobre él. Y el caso de Sanna Marin es arquetípico. Mira, yo voy a contestar a las otras muy rápidamente. Perdón, solamente quedaba lo de la reducción, proyecto de reducción de la población, desde foro de Davos. Sí, pero algo dijo, ¿no? A ver, bueno, yo creo que ahora tienen un problema que es lo del efecto de reserva, ya se les ha ido las manos con el aumento del paro o la precariedad, ¿no? En el caso de Estados Unidos el paro es más bajo que en Europa, pero claro, hay que tener en cuenta que se han cargado 1 millón de norteamericanos con la pandemia. Y que mueren 100.000 al año como consecuencia de las nuevas drogas sintéticas, que han fomentado ellos mismos desde el sistema sanitario. 100.000 al año. Entonces, claro, efectivamente están en ello, están reduciendo la población. Y por otra parte, la esperanza de vida de Europa está bajando. En los últimos años, en España, que era el segundo país del mundo, creo recordar, después de Japón, en esperanza de vida del mundo,
Ahora mismo ha bajado muchos puestos, o sea, la esperanza de vida en España ha bajado 2 años, nada menos. Mientras, como dije al principio, en China ya ha superado la esperanza de vida de Estados Unidos. Hay algo más. Mira, a David, para no extenderme mucho, tú decías que empezó todo lo que sucede en esa parte cuando desaparece la Unión Europea Occidental en 2011, viene de antes. Y yo antes lo he apuntado, aunque sea un breve espacio, que era la doctrina Bolshoi para la estrategia de Estados Unidos en la Europa postsoviética. Hay muchas otras, la Rand Corporation, donde viene delimitado todo. La primera vez que se interviene claramente, además, en un hecho que fue saltando de países del espacio postsoviético, la Revolución de Colores de 2009. Y sobre todo, la idea de no dejar a Ucrania ser neutral, porque al gobierno que derriba Poroshenko, además interviniendo no solo Biden, sino la señora Nuland, que es la que está ahora otra vez con él, sobre todo un gobierno que lo que planteaba es tener relaciones con Europa, pero también tener relaciones con Rusia, relaciones comerciales, políticas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un plan que viene de antes, que esto puede ser un detonante, que se detona a la Unión Europea Occidental porque no les interesaba para el diseño que tienen absoluto de esa Europa, y que lo han conseguido claramente, como ha comentado antes Paco, de todo ese cerco ya sobre Rusia. Y Rusia es importante debilitarla, y tiene mucho que ver con China. ¿Por qué? Porque China tiene un grave problema. Os recomiendo profundamente el libro de Zamora, no me acuerdo cómo se llama el nombre de Augusto Zamora. Augusto Zamora último, que habla sobre China. China tiene un grave problema, porque tiene una salida muy pequeña hacia el mar, y además con la nueva OTAN, con el AUKUS, ya hay planes para cómo cortas el estrecho de Malaca, y hacen lo mismo que le pasó a Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no puede tener suministros, ni puede... Entonces Rusia es su retaguardia estratégica, por eso la ruta de la seda, el segundo cinturón, se hace evidentemente con Rusia, y a llegar hasta la Antártida, etcétera, etcétera. Es decir, que por eso hay que acabar con Rusia, porque Rusia va a ser la que va a permitir a China enfrentarse, y yo preveo, que siempre lo he dicho, y hay gente que me dice que estoy loco, va a haber guerra en el mar de la China Meridional entre Estados Unidos y China, lo tengo clarísimo. Ojalá que nos caiga lo nuclear, pero mientras no consigan tumbar a un gobierno ruso que no lleve acuerdos estratégicos con China, China tendrá su retaguardia asegurada. Lo que decía Antonio, reafirmar lo que dice Antonio, lo del foro de Davos, pero Bilderberg, las trilaterales, G7, es donde se dan las directrices claramente a los dirigentes occidentales para que hagan lo que dicen en determinados lugares, que son opacos a la democracia, pero tan opacos como es el Banco Central Europeo, los mecanismos de estabilización económica y financiera que hay en la Unión Europea, que nadie sabe quién los integra y que no nos cuentan lo que deciden. Y claro que hay programas de líderes, por ejemplo, conocidísimos. En todas las revoluciones de colores del este participó el Instituto Internacional Republicano, del antiguo senador McCain, que murió hace poco, que también estuvo implicado en el golpe de Estado de Ucrania, y lo sabemos. Yo he estudiado todo el proceso de desestabilización de Venezuela. Todos los líderes se han creado de acuerdo con la USAID, que en teoría es una ONG estatal, pero depende directamente de la CIA. Entonces hay una cooptación clara de todos los líderes, y además les gusta trabajar mucho con los líderes supuestamente progresistas, ¿no? Para convertir a la izquierda europea, que antes era socialista, en algo parecido al Partido Demócrata o a los Verdes. Yo cuento una anécdota siempre y la vuelvo a cortar. Se invitó por parte de una heroína, que es una diputada letona, que estuvo conmigo en Siria, que ha sido despojada muchas veces de la nacionalidad letona porque es rusa, o sea, habla ruso. Invitó a familiares de los asesinados en Odessa. Estaba la madre de uno de ellos, con su foto. Y yo cuando llegué había una energúmena gritándole a la madre, y era la portavoz de los Verdes europeos, llamándola vendida, pagada por Putin, insultando. Yo tuve ahí un problema que casi me saca la seguridad del Parlamento, porque la insulté. Porque en primer lugar, a una madre de una víctima se le respeta. Y lo peor es decir que ha sido pagada. Esa es la tónica de los Verdes. Los Verdes alemanes ahora son un problema absoluto, porque además son absolutamente neoliberales. Ahí empezó todo. Es el primer experimento del control de lo que era antes el espacio de la izquierda europea. Y eso es los verdes alemanes. Lo que quieren convertirnos. Lo que decías de la reducción de la población mundial, el maltusianismo. En estos
pero está claramente ya documentado desde hace muchísimos años. Pero incluso en organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, copada por maltusianistas, y que hablan abiertamente. A veces se les escapa. ¿Os acordáis de la señora esta, que no me acuerdo el nombre, Lagarde, puede ser? Sí, Lagarde. Hablando de que los viejos se tienen que morir, o el ministro japonés, diciendo que había muchos viejos, está claro. Y emplean todos los métodos, desde la eutanasia, las drogas, etcétera, etcétera. Y eso está comprobado y no es conspiranoico. No es conspiranoico, porque además se ha visto y sabemos ya la utilización de las drogas en la contrainsurgencia, contra las panteras negras, para que los guetos negros no se movilizaran, la introducción de la heroína, las nuevas drogas de diseño, y hay que hablarlo. Claro que tienen un programa de reducción de la población mundial, y cuando te manifiestas con eso te llaman y dicen, es que estás con la Iglesia Católica. Digo, pues si la Iglesia Católica en eso tiene razón, pues estoy con quien sea, porque hay que defender a la raza humana y hay que defender a nuestros viejos, que en este país fueron asesinados en los pudrideros esos que son las residencias, cuando además el PSOE y el PP aprobaron que no fuera obligatorio tener un centro médico en las residencias de mayores. Son un pudridero. Y han ido a buscar y a asesinar. ¿Cuántos mayores han asesinado en este país y aquí no ha pasado nada? Para terminar, lo de Carlos preguntaba a Rusia, de lo del gobierno ruso, la posición sobre la guerra. El partido que domina, que es Rusia Unida, y Putin, la doctrina de Putin, nunca ha querido entrar en guerra. Nunca ha querido entrar en guerra. Si ni siquiera reconoció a la república. Las acaba de reconocer ahora. Las acaba de reconocer. Siempre el que estuvo a la vanguardia fue el Partido Comunista de la Federación Rusa, que hay, no lo dicen los medios occidentales, es la oposición, que incluso ganó alguna elección a la cual el partido de Putin le dio un pucherazo. Nunca lo ha querido. Putin lo que apoyó es sobre todo el acuerdo de Minsk, que sabéis, bueno, estaba la OSCE, que luego se ha visto que trabajaba más claramente para Ucrania que para la consecución de la paz, el embajador ruso de Ucrania, el gobierno de Kiev y la República. Y luego además estuvo el formato de Normandía, que empieza el 6 de junio de 2015, donde estaba Alemania, Francia, Ucrania y Rusia. Y los puntos de Minsk II eran los que apoyaba Rusia: un alto el fuego, la retirada del armamento pesado a unas líneas de demarcación para no bombardear a la población civil, la verificación y monitorización del alto el fuego y la retirada de las armas, diálogo para hacer elecciones locales, una amnistía de todas las personas que se opusieron al golpe de Estado y un proceso de reforma constitucional para la descentralización y dar la oportunidad de que esas repúblicas pudieran estar integradas políticamente en esa nueva Ucrania que debería ser plural y no lo era, porque habían prohibido, entre otras cosas, en la enseñanza del ruso, además de la devolución posterior del control de la frontera tras el cumplimiento. Entonces Putin nunca ha querido, porque sabe que es un desafío, porque se está enfrentando contra 30 países. O sea, han convertido a Ucrania en el primer ejército de Europa, con más de 600.000 hombres, con un ilimitado suministro de armas, y de armas de alta tecnología. Que los periodistas, vuelvo a hablar de ellos, asquerosos, en Occidente, no cuentan que todos los días se bombardea, todos los días, el centro de Donetsk, y mueren decenas de personas todos los días, niños, niñas, viejos, hombres, y no cuentan sus nombres, y son con armas de precisión estadounidenses. Por lo tanto, Rusia se ha visto obligada a intervenir, porque es que además iban a colocar la OTAN y las armas ofensivas a 5 minutos de Moscú. O sea, es romper claramente las estructuras de seguridad que incluso existían en la Guerra Fría, de mutua destrucción asegurada, de no acercar los misiles donde no se debía. Cuando se quitan los misiles de Cuba, se quitan también los misiles de la OTAN de Turquía. Ahora no existe eso, porque Estados Unidos se ha retirado de la mayoría de los tratados que controlaban las armas estratégicas, las armas tácticas. Eso tampoco lo cuenta la prensa occidental. Entonces, el diseño de la campaña militar de Rusia ha sido suave, porque no quería atacar a una población que siente como suya. Y estaba diseñada esa estrategia para luchar contra Ucrania, no para luchar contra 30 países. Por eso ha tenido que cambiar. Además, no es cierto que Rusia esté derrotada ni que haya funcionado mal.
ha sido impresionante y los militares que no están comprados por la OTAN hablan claramente que se va a estudiar la guerra de maniobras. Imaginaos 200.000 efectivos que no son rusos, porque la punta de lanza son las milicias, ahora ya parte del ejército ruso de las repúblicas, fuerzas de operaciones especiales rusas y también los contratistas militares de Wagner, y detrás tienen evidentemente la artillería rusa y luego todos los satélites y toda la información. Pero 200.000 contra 600.000, y en una guerra de maniobra. Nunca intentaron tomar Kiev. Kiev fue para fijar las fuerzas y para realizar todo ese despliegue que hicieron, sobre todo para las partes fundamentales, que era Jersón, para controlar los acuíferos que habían cerrado, y eso sí que es un crimen de guerra, en Crimea, y para empezar a liberar el Donbass. Con esa cantidad de fuerzas diferencial han conseguido prácticamente a día de hoy 113.000 kilómetros cuadrados. Es como toda Andalucía, el Levante y Cataluña juntos, con además ¿cómo se llama? Un frente de más de 1.000 kilómetros. Y lo siguen manteniendo. Las últimas victorias ucranianas en teoría serán victorias tácticas, porque realmente han sido retiradas estratégicas rusas magistralmente hechas, sin perder prácticamente ningún hombre, reconocido por uno de los pocos personas que no es de izquierda, gran amigo mío, como es el coronel Baño, diciendo que Izium, por ejemplo, 3 días antes de entrar los ucranianos no había ningún ruso allí. Y nos han contado como una victoria y una derrota de Rusia la toma de entre 6.000 y 10.000 kilómetros cuadrados, mientras los rusos siguen manteniendo 113.000, 115.000 kilómetros cuadrados. Antes se han visto obligados a pasar a la siguiente fase, que es esta movilización parcial de 300.000, con lo cual va a haber 500.000 fuerzas y veremos hacia dónde va. El mando ruso, y político y militar, siempre ha mantenido los objetivos de la operación militar especial y lo siguen cumpliendo. La no entrada en la OTAN, Ucrania lo han conseguido ya. Tanto la OTAN le ha dicho a Ucrania que no va a entrar en la OTAN. La desmilitarización, es decir, de debilitar a esa estructura militar antirrusa que crearon los ejércitos de la OTAN como un ejército poderoso, y lo han hecho sistemáticamente. A mí me dan pena los militares ucranianos, la mayoría obligados, y que cada día veo muertos a decenas. En esas victorias que dicen que tuvieron los ucranianos se habla entre 10.000 y 12.000 muertos, no bajas, muertos, porque sabéis que una baja puede ser también heridos. Cuando se retiraron los rusos y ellos entraron en esa zona, les machacaron con la artillería, en la que Rusia es la potencia mundial, que además fabrica, dicho por fuertes estadounidenses, 7.000 proyectiles diarios, las empresas militares rusas. Se les había acabado los misiles, ¿no? Entonces veremos a dónde va. Hay voluntad de Rusia de negociar, lo están diciendo continuamente. Incluso antes del verano se había llegado a un acuerdo previo. Yo estoy convencido de que la OTAN y Estados Unidos va a continuar la guerra hasta el último ucraniano. Sí. Pero lo que pedía Rusia era que Crimea no se toque, pero incluso aceptaba un referéndum en las repúblicas vigilado por la ONU, y se retirarían las fuerzas. No se aceptó por parte de Estados Unidos. O sea que la voluntad siempre de Rusia va a ser esa. Lo que pasa es que ha cambiado. Viendo cómo es la guerra, eso ya es parte de Rusia. Esos 4 blasts van a ser tomados militarmente en cuanto las nuevas tropas estén operativas, que normalmente se calcula entre 2 y 3 meses. Y ha habido un cambio definitivo después del ataque contra el puente de Crimea, que era una de las líneas rojas que había marcado el mando militar ruso. Y se ha dedicado ya a lo que no había hecho, bombardear a las centrales de energía. Es que en Kiev seguían teniendo internet, seguían teniendo electricidad y seguían teniendo agua. Los americanos nunca han hecho eso lo han hecho el primer día. Entonces empieza a cambiar la situación de la guerra, porque ve que si no, evidentemente la puede perder. Una cosa, perdón, Antonia. Si es que se nos echa el tiempo encima. En la hora, vamos a intentar ser breves todos. Entonces, para abrir un poquito el juego, hay una pregunta chiquita, concreta, que sea la última. A ver, Antonia, tú ya hablaste. Perdona, que me tengo que ir a un toque. ¿Alguien que aporta el cepillo? Sí. Mi pregunta sería que ¿cuál es el papel de la izquierda, de los comunistas, en el Donbass, dentro de todo este conflicto? O sea, ¿quién son? ¿Qué hacen con esta situación?
Sí, en el Donbass, desde el principio de la guerra, en 2014, tras el golpe de ultraderecha, el llamado Euromaidan, los comunistas fueron la punta de lanza de la constitución de las milicias antifascistas en Ucrania. Tan sencillo como eso. ¿Y dónde se puede conseguir más información sobre ello? Hombre, algunos llevamos desde 2014, o sea, la friolera de más de 8 años, hablando de eso en las redes sociales. Lo que pasa es que, claro, es que nos siguen contando de que la guerra empezó en febrero. Pero es que yo llevo desde 2014 informando y hablando de todos estos temas. Y no solo yo, mucha más gente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues no tenemos suficiente eco, parece ser. Pero vamos, si puedes investigar por las redes sociales sobre el tema, hay montones de información, una saturación de información sobre las milicias antifascistas del Donbass e incluso sobre participación de voluntarios internacionalistas españoles en esas milicias, Sí. que tuvieron serios aprietos a su vuelta. Cuando aquí veíamos en Telediario de Antena 3 llamando a luego de la Sexta, llamando a la gente a meterse en las milicias nazis, ¿no? Bueno, pues los que volvieron de la milicia antifascista tuvieron serios problemas al llegar a España, ¿no? Entonces, bueno, el comunismo en Ucrania no ha desaparecido ni nunca desapareció. De hecho, insisto, es el primer partido, el partido que ganó las elecciones en Ucrania fue el Partido Comunista tras la disolución de la Unión Soviética. Lo que pasa es que ha habido un proceso sistemático de persecución y diría que de exterminio de los comunistas. Sí, solamente informar que el Partido Comunista de Madrid, las empresas que en 2014, hizo un acto público en el que estuvo Ana Franco Frutos y allí se dijeron unas cosas que, por desgracia, me ha dicho que y bueno, fundamental. Es verdad. Hay una propuesta de un compañero de Valencia que dice que por qué nosotros la ciudadanía no denunciamos por alta traición a los gobiernos. Yo no sé si eso, saben que es una cosa que va a ser papel mojado, pero no correspondería que nosotros denunciáramos a los gobiernos que tenemos a nivel europeo y a nivel local por alta traición, porque realmente por estar al servicio de un gobierno extranjero, por estar al servicio de una potencia extranjera en vez de estar al servicio de la ciudadanía. Una pregunta, ¿no? Es una iniciativa de un compañero de Valencia. Me resulta interesante, ¿no? Sí, la tipificación del delito es clara, vamos. Sí. Claro, si tenemos un compañero abogado, lo redactamos. Podría haber diferencias en cuanto a la aplicación de la sentencia. Habría diferentes puntos de vista. Así vería. Unos abogarían más por el método francés, por dar por los años, otros por el método chino, la reeducación ideológica, en fin. Pero vamos, efectivamente. Pero estamos sin izquierda. Es decir, no vale que un ciudadano denuncie por alta traición a Sánchez. Y eso tiene muy poco recorrido. Lo que valdría es que tuviéramos organizaciones que hicieran eso públicamente, con sus parlamentarios, con sus abogados, con sus gabinetes jurídicos, etc. Cuando existía el Partido Comunista de España, no hablo de él porque yo estuve en él, o sea, había más partidos, claro, más partidos comunistas, pero es lo que conozco y era el más representativo, digamos. Tenía gabinetes jurídicos, tenía abogados, tenía grupos parlamentarios, tenía asesores parlamentarios que no se dedicaban a soplar tartas. O sea, estaban trabajando en las cosas del comer, ¿no? Bueno, las tartas también son del comer, pero bueno, yo creo que me entendéis. En fin, que nos falta eso, organización. Y esto no va a ser de un día para otro, va a ser un proceso arduo, pero vamos a intentar continuar con este tipo de iniciativa, porque no vamos sembrando la semilla. Una pregunta. ¿Tu nombre? Ariel. Ariel. Ariel, de Buenos Aires. La derecha tiene think tanks para todo, para masacrarnos, para machacarnos la cabeza. ¿Nosotros qué tenemos y dónde podemos participar? Porque somos atomizados y estamos así. ¿Cuántos somos estos? Sí, Ariel. Yo siempre intentamos nosotros participar en un grupo que intentó hacer algo. Yo soy comunicador, trabajé 35 años de dirección de diseño y comunicación. Quise aportar, pero fue todo paja, perdón, pero fue
trabajo en vano. Tenemos tu correo, ¿no? Sí. Mira, Hagamos algo, hacemos el coche pero J, no sé, cualquier cosa, pero de verdad, aportémosle la luz al país. Necesitamos hacer algo de verdad, rápido. Ahí no, me digo, al mundo, si no peor. Ana y luego... Rapitas, Andrés. ¿Cómo? Andrés. Andrés. Ana y Andrés, todo con Ana. Yo creo que precisamente lo que tenemos que hacer es luchar contra el individualismo, que al final es el neoliberalismo en vena. Estamos hablando de países que se enfrentan, pero no son los países. O sea, hay una gente por encima, ¿no? O grandes corporaciones que lo están, que son como sociópatas, ¿no? O sea, están como que nos odian a las personas y que vivamos bien, ¿no? Y supongo que lo primero que tenemos que hacer es trabajar, o sea, estar juntos, que no nos quiten eso. Pero ahora nos vamos cada uno a nuestro móvil. Sí, pero te relacionas con gente, ayudémonos, o sea, conversemos. Dejaron los correos, Ana, dejaste el correo apuntado en un papel. Sí, claro, estamos aquí para eso, para Una sí, pregunta. hagamos piña, ¿no? O sea, Últimamente he oído así, he leído en redes un posible conflicto interno en los Estados Unidos. No sé si... ¿Qué opináis de eso? Conflicto interno en los Estados Unidos. No sé si guerra civil, llegar a ese punto, pero... Hombre, la situación interna de Estados Unidos, algo he apuntado antes sobre eso, es la de un Estado fallido, pues, en muchos aspectos. Ellos que hablan de Estados fallidos, Estados Unidos es un Estado fallido ahora mismo, es decir, no hay cobertura sanitaria para la mayoría de la población, hay malnutrición infantil crónica desde hace ya bastantes años, hay enfermedades crónicas que están apareciendo, no crónicas, que están reapareciendo, como el tifus o la poliomielitis. Por ejemplo, la poliomielitis es una enfermedad que se puede tratar con vacunas, pero una vez que te contagias ya no hay tratamiento, ¿no? Esas cosas que olvidamos ya en los años 60 y 70 en los países desarrollados, están volviendo en Estados Unidos. Y en algunas zonas de Los Ángeles, donde la gente vive en la calle, hay brotes de tifus. Pero claro, eso a la larga va a producir malestar social. Pero claro, en Estados Unidos hay un problema muy similar al que existe, al que intentan que haya en Europa, es decir, dejarnos sin partidos que apuesten por la transformación social, que sean anticapitalistas, que sean de izquierdas. Pero claro, Estados Unidos lleva sin izquierda décadas. Entonces claro, al final hay malestar social y hay asonadas, hay amotinamientos. ¿Pero en qué acaba eso al final? Pues no acaba prácticamente en nada, porque no hay organizaciones que organicen, valga la redundancia, el malestar y la indignación. Algo decía de eso Pietro Ingrao, el dirigente comunista italiano, sobre el 15M, ¿no? Cuando se decía indignaos, Pietro Ingrao contestó: indignarse no basta. Incluso escribió un pequeño libro sobre el tema. Indignarse no basta. Protestar tampoco basta si no tienes una forma de organizar la protesta. Y decir que qué mal está la cosa, que la cosa está muy mala y tal, pues tampoco sirve para nada, porque es autocontrapropaganda, digamos, ¿no? Entonces, bueno, paciencia y poco a poco, haciendo cosas como estas, pues yo creo que podemos ir sentando las bases de reconstruir algo. Hay que acordarse que el día 15 hay una manifestación que le encabezan los pensionistas y jubilados, que es el movimiento más organizado que hay. Nosotros vamos a ir, bueno, con la pancarta esta, porque entendemos que hay una relación directa entre los gastos y la actitud de la guerra y el recorte de los gastos y la supervivencia de la gente. Ya lo vamos a decir esto de bienestar, hablamos de la supervivencia. Así que os invitamos a ir, aunque todavía no lleguemos a la jubilación o a lo que va a ser pensionado, pero es muy importante que ese movimiento que está organizado son mayores, pero ahí tenemos que estar. Así que es una invitación, podemos estar, darnos un punto de encuentro, lista, por ejemplo, ¿no? Porque, y nos encontramos y ahí vamos haciendo, vamos pensando en otras cosas. Proyectar la película de Siria en algún momento, que sabéis que en Siria han puesto ya directamente una refinería que se roban el petróleo, que lo refinan ahí directamente. Es decir,
en el norte de Siria. El apoyo de los kurdos también. Exactamente. Hay que decirlo. Hay muchos temas para hablar y para juntarnos así, como somos como los cristianos de antes, ¿no? En las catacumbas. Pero mismo, nos podemos poner un punto de encuentro, por ejemplo, cerca de... Punto de encuentro, sí. cerca de Neptuno. La manifestación de los pensionistas. Sí, yo creo que parte... ¿Alguien sabe de dónde parten los pensionistas? Sí, espera, Es de Atocha, ¿no? Espérate que sea. Atocha puede ser un punto.